Creo que ahí está. Bueno, entonces, eh, la última vez que nos vimos, lo que hicimos fue extender la integral ahora para funciones definidas en conjuntos que no necesariamente son rectángulos. Y entonces, el truco que usamos fue tomar un rectángulo que contenga a ese conjunto y entonces definir una extensión de la función de una función definida aquí, ¿no? Teníamos una función definida aquí y entonces hacíamos la extensión tomando un rectángulo que tuviera en su interior al conjunto U y definíamos la función extendida, ¿cómo le pusimos? Sobre U, me parece, como f de x si x está en U y 0 si está en el complemento. Y entonces demostrábamos que la elección de este rectángulo no era importante y entonces con eso definimos que una función sobre un conjunto U es que sea acotado, ese conjunto muy importante, es integrable si solo si la integral extendida, o sea, la integral sobre el rectángulo de esta función extendida existe en el sentido que ya habíamos visto anteriormente. Y entonces esta integral iba a ser justamente la integral de la función f definida sobre U. Y fue creo que ahí nos quedamos, ¿verdad? Eh, entonces les mencionaba que, o sea, estábamos definiendo una función sobre este conjunto U, no sé, siempre pues una sábana en R3. Y entonces era una función que era discontinua en toda la frontera de este conjunto U por la definición que tenemos aquí. Entonces, para definir la integral sobre U, extendemos esta función de manera que va a ser discontinua en todos los puntos en la frontera, forzosamente, ¿no? Porque adentro de U tiene el valor f de x y fuera de U, pues la función vale 0. Y entonces les mencionaba que eso era lo que teníamos que analizar ahora, qué pasa con los puntos que están en la frontera de ese conjunto. Entonces vamos poco a poco. Entonces nos quedamos ahí, definimos esto y vimos que no dependía del rectángulo, es decir, que si teníamos otro rectángulo que contuviera el conjunto U, la función extendida era igual. Entonces, como no depende de ese rectángulo, entonces dimos la definición en términos de un rectángulo que contuviera U, utilizando el hecho de que ya sabemos qué significa que una función sea integrable en ese rectángulo. Entonces, necesitamos una condición para la existencia de esta integral. Eh, y como ya mencioné, tiene que ver con la frontera. Entonces, me parece que habíamos escrito el teorema que era el primero de esta sección, ¿no? 1.4.1, y ya no lo demostramos, pero decía que si tenemos un subconjunto acotado siempre, tal que la frontera tenga medida de Lebesgue 0 y si la función f definida en U a los reales, acotada evidentemente, es continua, excepto quizá en un conjunto
de medida cero, ¿se acuerdan? O sea, en el conjunto de discontinuidades bueno, en este caso sería de U. Déjenme ponerle, excepto en un conjunto de medida cero, que es precisamente este conjunto. Entonces vamos a decir que si eso pasa, bueno, vamos a demostrar que si eso pasa, entonces la integral de f definida en U existe. Esto no sé si se los mencioné, pero esto de cuando se dice que la función f es continua excepto en un conjunto de medida cero, a eso también le llaman que la función es continua casi en todos lados. En algunos libros le llaman así, continua en casi todos lados o lo abrevian así, por las siglas en inglés. O también dicen que es discontinua casi en todos lados. Entonces, todos esos son sinónimos de conjunto de discontinuidades con medida de Lebesgue cero. Entonces, este teorema fue en el que nos quedamos, me parece. Entonces, la demostración es simple con todo lo que ya tenemos. De hecho, en el Saga no la hace tampoco. O sea, casi lo que es evidente no lo pone ahí. Pero bueno, vamos a ver cómo le haríamos. Entonces, hay que demostrar que la integral existe sobre el conjunto U y hay que usar como hipótesis que la frontera de U y el conjunto de discontinuidades de F, es decir, tengo algo como esto que está aquí y lo que me dice el teorema es si la frontera tiene medida cero y el conjunto de discontinuidades de la función definida en U también tiene medida cero, entonces la integral sobre ese U existe. Entonces, por definición, tenemos que, bueno, mejor voy a poner esto. Es claro que, o sea, tengo la función extendida definida de esta manera. Entonces, el conjunto de discontinuidades va a ser sobre R, digamos, para esta función f de x u. F, perdón, f sub u en u, en R, perdón. El conjunto de discontinuidades de f u, la función extendida en R. Entonces, este conjunto de discontinuidades está contenido en el conjunto de discontinuidades de U, perdón, de F en U, que sería o sea, todo lo que está aquí, unión la frontera de U, unión el exterior de este conjunto, en R. ¿Sí? O en el complemento de esta cosa en R quitando la frontera, pero creo que es mejor así. Porque acuérdense que estos conjuntos de discontinuidad son todos los puntos en U tales que la función es discontinua ahí. Entonces, todos los puntos donde es discontinua en R están contenidos en esos tres, ¿no? No necesariamente puede que sean iguales, pero se cumple esa contención. Entonces, ¿se acuerdan que vimos un teorema? Creo que era el teorema, fue el segundo de la segunda parte. Creo que era la parte 2, donde decíamos que
si teníamos una colección de conjuntos tales que su medida de Lebesgue era 0, o sea, 0 para todo K desde 1 hasta infinito, entonces la medida de Lebesgue de la unión era 0 también, ¿se acuerdan? Entonces aquí tenemos por hipótesis que la medida de Lebesgue de este es 0, ¿no? También tenemos que la medida de la frontera es 0. Y evidentemente la medida del exterior, que es donde la función vale 0 en todos lados, o sea, no es discontinua ahí, de hecho, y entonces no tiene el conjunto de discontinuidades es el vacío, digamos, y el vacío tiene medida de Lebesgue 0. Entonces cada uno de estos tiene medida de Lebesgue 0, entonces esta unión tiene medida de Lebesgue 0 por el teorema. Perdón, aquí sería el exterior. Déjenme esto. El exterior sería 0. Entonces esto tiene medida de Lebesgue 0. Y por este mismo teorema que vimos, pero la parte 3, ¿se acuerdan que decía que no, la parte 1 era el primero. La parte 1 decía que si tenemos eh, perdón, si tenemos un conjunto, un subconjunto de Rn tal que está contenido en otro conjunto de Rn y tiene medida de Lebesgue 0, entonces el subconjunto de B tiene medida de Lebesgue 0. Entonces, como tiene medida de Lebesgue 0 y está contenido acá, entonces la medida de Lebesgue de esto es 0. Y entonces, por el teorema de Lebesgue, o el criterio de integrabilidad de Lebesgue, que no recuerdo qué número tenía, pero es el que nos tardamos un par de clases en demostrar, por el teorema de Lebesgue, entonces FU es integrable en el rectángulo R, que contiene a su conjunto U. Pero como es integrable en R, eso quiere decir justamente que, o sea, la integral de esta función existe en R, y por la definición que vimos hace 2 días, la primera, la 1.4.1, entonces f es integrable en U, y además esta integral es lo mismo que la integral sobre U de f, es decir, esta integral existe por la definición que era 1.4.1, me parece, que creo que es la única que hemos visto, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Y entonces ya estaría demostrado el teorema este. ¿Sí está bien? Bueno, que aquí no me... A ver, déjenme ver si hay preguntas o algo así. No, no, no. Creo que no. Bueno, entonces ya tenemos una condición para que esta función extendida, o sea, para que la función sobre un conjunto U sea integrable. ¿Qué tiene que pasar? Que su conjunto de discontinuidades en U tenga medida 0 y además que la frontera tenga medida de Lebesgue 0. Entonces con eso ya lo tenemos. Ahora,
lo que tenemos que hacer es estudiar qué pasa con la frontera, justamente. Entonces, ¿por qué? Porque hay, ¿Qué o era sea, hay que X, encontrar cosa? condiciones. ¿Mande? ¿Qué era EX en la unión Al de la exterior. frontera? Ah, sí. El exterior, sí, el Ah, exterior. sí, 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 sí. Ay, Exterior. Es que también lo denotan de muchas formas. Creo que es EXT, ¿verdad? Bueno, no sé. Creo que sí. Exterior, exterior, y entonces aquí es el exterior. Digamos, pero este es el exterior en el rectángulo. O sea, estamos pensando que este es como el conjunto universal del R o algo así. Ok, entonces hay que encontrar condiciones para que la frontera tenga medida cero. Ese es el problema que, que hay que estudiar ahora. Entonces, en general, cuando ustedes tienen un conjunto, ya sea abierto o cerrado, no necesariamente va a tener medida cero. O sea, por ejemplo, pueden tener un conjunto abierto o cerrado que tenga una medida positiva. Entonces, por ejemplo, piensen en, bueno, algo que ya conocen, los racionales, por ejemplo. Y, por ejemplo, los racionales intersectados con 0, 1, ¿no? Entonces tienen el intervalo 0, 1 y entonces su conjunto este es la intersección de todos los números racionales con este intervalo, ¿no? Entonces son un montón de puntos ahí. Ahora, ¿se acuerdan que si nada más piensan en los Qs, que es más fácil? O sea, si son todos los números racionales, entonces demostraron en cálculo seguramente que la cerradura de los racionales son todos los reales. Y la frontera de los racionales también son todos los reales. Y entonces, por ejemplo, aquí los racionales tienen medida del EVEX 0 porque es un conjunto numerable, ¿no? Eso lo demostramos. Pero la frontera, evidentemente no. Ahora, si nos restringimos aquí, para tener el conjunto acotado, porque el R no es acotado, este, entonces, este conjunto sigue siendo de medida del EVEX 0, evidentemente. Sin embargo, si calculan la frontera de a ver, ¿quién sería la frontera de ese? ¿Se acuerdan cómo definir frontera? Bueno, si no, yo les recuerdo. Tienen un conjunto y entonces un punto pertenece a la frontera, o sea, vamos a decir, en general en espacios topológicos pues sería un X, pero el Rn lo es. Entonces, X pertenece a la frontera de A, sí, solo sí, para todo delta mayor que cero, la vecindad de radio delta X intersectado con el interior es distinto del vacío y la vecindad intersectada con el exterior o con A complemento, como le quieran llamar, también es distinto del vacío. Entonces, siguiendo esta línea, los puntos que están en Q son la intersección de los racionales con estos, ¿no? Y entonces su complemento serían este, los irracionales. Y el complemento de los irracionales serían los racionales. Entonces, esta frontera sería todo el intervalo 0, 1.
por ejemplo, y esta cosa, esta es la frontera. Entonces, la medida de la frontera, medida del EBEG o medida en general, como lo hemos definido, la medida de la frontera es 1. Entonces tenemos un conjunto que no necesariamente tiene una frontera con medida 0, que es más o menos igual cuando vimos el ejemplo de la función que no era integrable. De hecho era la generalización de esto a R2 y era todo el rectángulo. Entonces el conjunto de discontinuidades tenía una medida que era el área del rectángulo, igual 1. Entonces lo que hay que ver es que hay que pedirle a un conjunto para que su frontera tenga medida 0 en general, cualquier tipo de medida. Vamos a ver la medida de Jordan, justamente, que es la extensión del área, una extensión que vimos al principio de lo que sería el área. Y de Vega es una generalización de eso, pero vamos a ver que lo que hay que pedirle a estos conjuntos para que su frontera tenga medida 0 es que sean compactos, justamente. Entonces, para allá vamos. Pero entonces este es un ejemplo así muy fácil que ustedes ya conocen donde se ve todo eso, ¿no? En el caso del Cantor, por ejemplo, no, ese Cantor sí tiene fronteras, medida del EBEC de la frontera 0, porque el Cantor, ¿se acuerdan que era, bueno, como lo habíamos construido, tiene interior vacío, ¿no? Y la frontera de ese Cantor precisamente es el mismo C, y entonces en ese caso, por ejemplo, si se cumple. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Igual, no sé si hayan escuchado hablar de unos conjuntos que se llaman, bueno, y con eso, con las cosas que andan de moda ahorita, quién sabe si ya se diga así, conjuntos gordos de Cantor, no sé si hayan escuchado hablar de eso. Entonces, esos conjuntos gordos de Cantor, que ustedes ya podrían estudiar si tuvieran curiosidad y podrían entender perfectamente, porque se construye de manera similar al Cantor, pero de manera que no tenga medida 0 como si pasa con el Cantor. Y entonces se encuentran condiciones para construir ese tipo de cosas en teoría de la medida. Entonces, si les interesa, busquen Fat Cantor sets, van a encontrar. Entonces, básicamente lo que hacen es, igual como teníamos el 0, 1, pero le van quitando, hagan de cuenta que parten esto en 8 partes, no sé, algo así. Y entonces, en la mitad, mitad, le quitan un cuarto de un lado y un cuarto del otro, y así lo van construyendo. Entonces es algo que se ve como así, o sea, similar al canto. Entonces van como desdoblando cada uno así, con esa propiedad, pero da la casualidad que, o sea, ustedes están quitando solamente intervalos con medida 1 medio. Y los intervalos a diferencia del canto, y los que quedan, tienen medida 1 medio. Entonces son conjuntos que tienen fronteras que no tienen medida 0, o así, que se pueden construir de esa manera. Entonces les llaman. Entonces yo les menciono esto porque al menos de escucharlo y en algún momento uno usa cosas y entonces ya conoce al menos. Y son cosas que ya pueden estudiar por su cuenta, de hecho, con esto que hemos visto. Creo que también se llaman conjuntos de Smith, Volterra, Cantor, algo así. Ok. También, si les da curiosidad, pueden checar un problema que viene en Spivak, en el cálculo en variedades, que es el problema 3.11, si no recuerdo.
el problema 3.11. Entonces ahí les da un conjunto, o sea, un subconjunto del 0,1, por ejemplo, que es la unión de abiertos que contienen a un racional. Y entonces, por ejemplo, ese conjunto también no tiene medida cero su frontera. O sea, sería otro conjunto que no tiene medida cero. Entonces ahí, por si lo quieren checar. Nosotros, evidentemente, nos vamos a deshacer de todos estos conjuntos que van a hacer que nuestras funciones no sean integrables, Riemann integrables. Y evidentemente todos estos van a tener ya cabida en la teoría de la medida de Lebesgue cuando la vean. Entonces vamos a poner, como necesitamos estudiar la frontera, vamos a ver un par de propiedades que seguramente ustedes ya conocen al respecto, pero que es bueno recordar. Entonces vamos a decir que la frontera vamos a poner, sea un subconjunto de Rn, entonces la frontera de U es cerrado. Es un conjunto cerrado. Y si U, perdón, si la frontera es, perdón, están aquí haciendo como, si U es, ¿qué iba a decir? Ya me distraje. Si U es acotado también, entonces, su frontera es compacto. Compacto. Entonces, siempre para cualquier subconjunto de Rn su frontera va a ser cerrada, pero no necesariamente va a ser un conjunto compacto a menos que el conjunto sea acotado. Entonces, por eso, después de que veamos esto, en todos los teoremas vamos a pedir que el conjunto donde esté definida, o sea, el dominio de la función sea un conjunto compacto, justamente. Esa es otra razón por la cual en cálculo 1 siempre se pedían conjuntos compactos donde se definía la integral. Ok, entonces la demostración de esto es trivial, no sé, seguramente la hicieron. Hay varias formas de hacerla, por ejemplo, y la más directa yo creo es que un conjunto, o sea, que la frontera de un conjunto es la cerradura intersección con el complemento. Entonces, si U está contenido en Rn, pues sería el complemento de U en Rn. Y ahora, la cerradura de un conjunto es un conjunto cerrado, eso también lo demostraron, ¿no? O la clausura también creo que le ponían esa rayita arriba o así. Entonces, es un conjunto cerrado. Y entonces, este U barra y este complemento son conjuntos cerrados y la intersección de cerrados, pues es un cerrado en Rn. Y entonces, como la frontera es justamente esto, entonces la frontera es un cerrado. Seguro esto lo demostraron en cálculo 3. Entonces, la frontera pues es un cerrado. Trivialmente, así no lo hace Sagan. Él usa otra caracterización de los conjuntos cerrados que seguramente también vieron, que es que, o sea, otra forma podría ser si A, o sea, A es cerrado, si solo si contiene a todos sus puntos de acumulación.
¿no? También podrían demostrarlo así. Entonces, que también es fácil hacerlo. Entonces, bueno, aquí yo ya lo hice así, entonces, si ustedes quieren intentarlo, ¿qué tendrían que hacer? Pues tienen que ver que la frontera es un cerrado, entonces tendrían que ver que, o sea, tendría que demostrar que el conjunto de puntos de acumulación de la frontera está contenido en la frontera. Y entonces dan un punto aquí, y con la definición que les di hace rato, ¿dónde está? Puntos de acumulación. Ah, no, creo que no. Bueno, tienen que usar la definición de lo que es un punto de acumulación. No sé si se acuerden de eso también. O sea, voy a poner aquí. Pues, ¿cómo le pongo? Como la definición topológica. A ver, voy a poner aquí esas dos definiciones para recordar nada más. Entonces, vamos a decir que X de Rn es punto frontera. Punto frontera de U. Sí, solo sí cada vecindad de X contiene puntos de U y puntos del complemento, o sea, puntos del interior de U y puntos del complemento. O sea, sí, solo sí, para todo delta mayor que 0, esta vecindad de intersección con U es distinta del vacío y además la intersección de esta vecindad con el complemento también es distinta del vacío. Y perdón, es que me cuesta trabajo hablar. Y X es un punto de acumulación. ¿Se acuerdan que los denotan así con la comita? O un punto límite también le llamaban. Sí, para toda vecindad, bueno, en términos de Rn sería para toda delta mayor que 0, la vecindad de radio delta centrada en X intersección con el A menos ese punto es distinta del vacío. ¿No? Que no es más que tienes el conjunto, tienes un punto X y entonces se lo quitas y luego cualquier vecindad centrada en ese punto que ya le quité contiene otro punto que no es el X. Es un X', por ejemplo. Y la negación de esto, pues, que sea un punto aislado. Entonces, con eso pueden demostrar esta parte si es que optan por hacerlo así, por ejemplo. Siempre es instructivo porque uno se da cuenta si se está entendiendo o no, pero digamos, yo me quedo con la más fácil que es esta, y ya, porque esto ya lo demostraron, o ya lo puedo tomar como cierto de cálculo 3. Entonces, y obviamente por el teorema de Heine-Borel se cumple esto, ¿no? Y bueno, ya está.
qué hora tenemos? Todavía vamos ahí. Para pararnos a las 5. Ok, entonces tenemos ese lema que vamos a usar después para demostrar propiedades de los conjuntos Jordan medibles que vamos a ver la siguiente semana. Entonces, este es el lema. Y bueno, esto ya se puede utilizar. Entonces, no sé, por ejemplo, un ejemplo sería algo que vieron con Juan, me parece, o no recuerdo si lo puse en la lista. O sea, si yo tengo el conjunto que sea los racionales crudos racionales, evidentemente eso es un subconjunto de R2. Entonces, ¿cuál sería la frontera de eso? Pues sería todo R2. Porque cualquier vecindad, o sea, en un punto de estos, cualquier vecindad va a contener tanto puntos racionales como puntos irracionales. Entonces, pasa lo mismo que en el caso de R. Y el complemento también va a contener racionales. Entonces, y las intersecciones tienen que ser distintas del vacío. Entonces, eso te da que, por la definición de la frontera que pusimos aquí, o que recordamos aquí más bien, que la frontera de este conjunto tiene que ser todo R2. ¿No? Pero evidentemente Q cruz Q no es acotado. Y evidentemente, pues el teorema lo dice claramente, ¿no? Y aquí lo vemos con el ejemplo ya hecho de manera particular. Esta frontera no es acotada. Aunque sí es cerrada, porque acuérdense que R2 es un espacio topológico, entonces por definición, en la topología usual, se acuerdan que el vacío y el total tienen que ser abiertos. Y la unión arbitraria de abiertos es abierta y la intersección finita de abiertos es abierta. Entonces, en particular, pues R2 es un abierto y de hecho es abierto y cerrado a la vez. Entonces, R2 es cerrado. La frontera es cerrada cumpliendo el teorema que acabamos de demostrar. Pero, sin embargo, como no es acotado, es evidente que esta frontera ya calculada de manera explícita me dice que justamente R2 no es acotado, entonces no es compacto esta frontera. Entonces siempre se tienen que cumplir las condiciones. Bueno, la condición extra que use acotado para que también sea compacto. Ok, entonces otra propiedad que vamos a necesitar para más adelante, por eso les ponemos lemas. Es otra sencilla que también, digamos, es como un recordatorio, porque esto depende con quién llevaron la materia, a lo mejor demostraron propiedades de la frontera y quizá, o quizá no, porque no se iba a ocupar justamente hasta ahorita. Entonces, por eso lo pongo. Entonces, si tengo dos conjuntos A1 y A2 de Rn, entonces se cumple que la frontera de la unión, la frontera de la intersección y la frontera de la diferencia están contenidos en la unión de las fronteras. Entonces es más o menos trivial, o sea, simplemente de la definición sale esto. Entonces, vamos a ver el primero. Si X está en la frontera de la unión, o sea, en primer lugar,
estamos suponiendo que no son conjuntos no vacíos. A1, A2 son subconjuntos de Rn. Entonces eso implica que la unión también es un subconjunto de Rn. Entonces, damos un punto en la frontera de la unión. Y por definición, entonces X es un punto frontera sí, solo sí. Para toda delta mayor que 0 tenemos que la vecindad de radio delta centrada en X, intersección con A1 unión A2, que es mi conjunto que estoy analizando, es distinto del vacío, y la intersección con su complemento también. Es decir, por definición, para todo delta mayor que 0, tenemos que esta vecindad de intersección con el conjunto, que es A1 unión A2, es distinto del vacío, y que esa vecindad intersectada con su complemento también es distinto del vacío. Y entonces lo que hay que demostrar es que X está ya sea en la frontera de A1, como es unión, pues va a estar en la unión de estos, o que esté en la frontera de A2. Pero aquí podemos usar las leyes de la distributividad. Entonces, digamos, B delta X, intersección con A1, unión A2, es B delta X, intersección con A1, unión con B delta X, intersección A2, ¿no? Y eso es distinto del vacío, por un lado. Y del otro es B delta X intersección, intersección A1 unión A2 complemento. Y por las propiedades del complemento, esto es P delta X, bueno, le voy a quitar ese paréntesis, sé que está de más. P delta X, intersección con la intersección de los complementos, ¿no? A1 complemento, intersección con A2 complemento. Y esto tengo que es distinto del vacío. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser que este sea vacío, o puede ser que este sea vacío, pero no los dos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, si, porque son distintos del vacío. Entonces, si P delta, intersección A1, por ejemplo, es distinto del vacío, y de abajo tengo que P delta X, intersección con el complemento de A1 es distinto del vacío, porque son intersecciones. Entonces, no pueden ser vacías, si no, no se cumpliría esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que X pertenece a la frontera de A1 por definición. Y en el otro caso, si se da el caso que este es el que no es vacío y el otro sí, y esta intersección pues tampoco lo va a hacer, entonces X está en delta de A2. Entonces, como está en delta de A1, esto implica que está en la unión de estos y acá también. Y si no son vacíos ninguno de los dos, pues también se sigue el mismo resultado. Entonces, por lo tanto, la frontera de A1 unión A2 está contenido la frontera de A1 unión frontera de A2. A2 aquí. Entonces, no tiene mucho chiste, pero va a ser importante. El segundo se demuestra de forma análoga. Igualito. Y también. Entonces,
creo que ya no tiene chiste que lo hagamos. Bueno, a lo mejor el 2, ¿no? A ver, eh, ¿cómo le ponemos? Está contenido 2 de forma similar. Y en el otro también, ¿no? O sea, no sé, ¿alguien quiere que lo haga o ya sí se ve claro cómo lo tendrán que hacer? Ok, entonces Que sí está supongo que... ¿Mande? Para mí está claro, profe. ¿Está claro? Ok. Sí, es igualito. Entonces también de forma similar, delta de A1 menos A2 perdón, está contenido en la unión de las fronteras. Y todavía nos falta para llegar a nuestro descanso. Ok. Ok, entonces, haciendo un breve resumen. Ay, no hemos visto mucho. En toda esta sección vimos cómo definir la integral ahora sobre un conjunto arbitrario utilizando ya todo el formalismo que hemos construido para funciones integrables en un rectángulo. Y nos hemos dado cuenta que entonces para definir esas integrales con esa manera de pensar o con ese truco, porque hay otras formas de hacerlo, de hecho, o sea, se puede construir, de hecho, desde el principio sin recurrir a los rectángulos. Pero de esta manera entonces, nos damos cuenta que siempre vamos a tener que ver qué pasa en la frontera. Y con este teorema que vemos aquí, nos damos cuenta que esa frontera tiene que tener medida de Lebesgue 0. Sin embargo, el hecho que tenga medida de Lebesgue 0 no va a implicar que, bueno, eso ahorita lo vamos a ver porque no lo menciono. Pues que tenga medida de Lebesgue 0. Y entonces como la frontera es algo importante que vamos a tener que revisar o que vamos a tener que estudiar, viendo estos ejemplos donde hay conjuntos que tienen frontera que tiene medida y nosotros necesitamos conjuntos que no tengan medida en su frontera. Entonces, es que vimos estas propiedades de la frontera que vamos a utilizar más adelante. ¿Okay? Ahora, ¿qué seguiría? Ahora sí definir lo que es el contenido de Jordan. Entonces, antes de poner definiciones y todo eso, no sé si se acuerdan que la primera clase tuvimos una breve discusión de cómo se calculaban áreas. Es decir, nosotros, y es donde está la confusión, creo, de algunos, porque nosotros empezamos a construir la integral con rectángulos, y entonces definíamos un rectángulo n-dimensional como el producto de todas estas cosas. Para cada dimensión tenemos un intervalo cerrado y entonces hacemos el producto cartesiano y eso es nuestro intervalo cerrado n-dimensional, que realmente es un rectángulo de n dimensiones. Y bueno, y también definimos los abiertos, que sería como el interior de esto, que sería igual, pero abriendo los conjuntos. Y entonces para estos rectángulos, como nosotros ya sabemos calcular áreas de esos rectángulos, tanto en una dimensión, que sería una longitud, en 2 dimensiones, que es un área, en 3 dimensiones, que es un volumen, y así se puede extender hasta n dimensiones, entonces definimos la medida de ese rectángulo y le llamamos así.
como el producto de todos sus lados, ¿no? No, aquí sin esto, digamos, aquí son productos. PI menos AI, ¿no? Y entonces, en el caso particular de una dimensión, pues es la longitud, de 2 dimensiones es el área del rectángulo y en 3 dimensiones es el volumen del cubo. Y entonces, si se acuerdan, entonces con esto es que construimos la integral sobre un rectángulo, pero ahora lo que yo tengo es un conjunto que no necesariamente es un rectángulo. Y si se acuerdan de aquella primera vez, lo que les decía es, pues lo que se puede hacer es partir ese rectángulo en rectángulos más pequeños, de manera que el área, si es que tiene de este conjunto, va a estar acotada entre el área interior de rectángulos que no toquen la frontera, que estén totalmente metidos en el conjunto, y el área exterior de los rectángulos que toquen en algún momento la frontera, ¿no? Entonces, en este caso, pues está así. No sé si se acuerdan, y entonces decíamos que, por ejemplo, y definíamos esa área como, bueno, o esa suma de áreas interiores como una medida que le llamé J. Y entonces decía, por ejemplo, que J0 del conjunto S siempre era menor o igual por abajo que J1 de S, digamos, donde este 0 sería para una partición así y este 1 para un refinamiento, ¿no? Y entonces les mencionaba que esto estaba relacionado justamente con, bueno, ya con nuestra notación actual, con las sumas inferiores de F, así, ¿no? Cuando teníamos un refinamiento, y análogamente el otro. Con las superiores. Entonces, para definir el área de estas cosas que ya no son rectángulos, podemos recurrir a la integral justamente. Entonces, la idea es cómo generalizo el concepto de área de un rectángulo para el área de otra cosa que no sea un rectángulo, por ejemplo, un círculo, no sé, o cualquier otra cosa rara que se pueda medir su contenido. Entonces, ¿qué horas son? Ya son las 5. Entonces, nada más para acabar la idea. Entonces, la integral nos va a servir para eso. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el conjunto y vamos a definir una función que tenga altura 1. ¿Por qué? Porque el volumen, si es que lo tiene, pues es área de la base por altura, que en este caso sería 1. Y eso sería igual a A, pero esto es para aprovechar las ventajas de la integral que ya hemos construido nosotros. Entonces, con la integral vamos a extender a una función especial que nos va a ayudar a definir el área como pensamos hacerlo aquí, pero ya con toda la herramienta que tenemos construida hasta ahorita. Ok, entonces regresamos a las 5:10 con esto. Y compartir. Ok, ahí ya se ve, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que hacer ahora, justamente, como este concepto de área intuitivamente era esto que platicamos en la primera clase, y eso está relacionado con las sumas inferiores y superiores. Entonces, por ejemplo, si tengo una función
O sea, si tengo más bien, si tengo un conjunto, voy a ponerlo acá. Si tengo un conjunto, no sé, por ejemplo, una circunferencia, que ya no es un rectángulo, y quiero saber si tiene área. Si tiene área. Entonces lo que haríamos en este caso es lo que pusimos hace rato, ¿no? Pintar esto, pues a más bien, pero vamos por pasos. Entonces tenemos esa circunferencia de radio 1. Entonces, como nada más sabemos, o sea, tendría mi función f definida en la circunferencia de radio 1, contenida en R2, a R. Donde esta función va a ser la función identidad, porque por lo que acabé de ver con su compañero ahorita, por ejemplo, esta integral sería, y vamos a llamarle C para mí, la integral de f sobre C. O sea, que sería, si f es la constante, sería la integral sobre C, digamos, de la constante 1. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que yo tengo mi circunferencia y entonces mi función vale 1 arriba. Entonces lo que tengo realmente es que estoy calculando el volumen de la circunferencia de radio 1 con altura 1. Pero ese volumen, bueno, sería el C cruz con 1, por ejemplo. Ese volumen sería justamente el área de la circunferencia por la altura, que es 1, que sería el área de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, es lo que, y eso lo extiendo a más dimensiones, ¿no? Si ahora tengo algo en R3 con el volumen, entonces que para calcular el volumen definiría una función identidad que me dé el 4 volumen, de manera que la integral que me mide justamente eso me dé el volumen como está aquí con el área. Entonces, esta cosa de aquí sería el área de la circunferencia, como la integral sobre la circunferencia de la función constante 1. ¿Sí se entiende la idea? Esta es toda la idea, digamos, de lo que vamos a poner ahorita. Entonces, debido a esto que les acabo de poner por el caso, un caso sencillo de una circunferencia, bueno, y entonces ya sabemos que si tengo la integral esta, entonces tengo que definir una función así que sea la identidad, y para saber que la función es integrable aquí, pues meto un rectángulo, y entonces calculo las sumas por adentro y por afuera como hicimos acá, dando una partición. Y entonces voy a tener volúmenes que están adentro totalmente, que realmente van a ser el área interior, y volúmenes que están totalmente afuera, que van a ser el área exterior. Digamos que en este caso va a ser 0 para una función extendida. Y voy a tener los casos especiales de los rectángulos que encierren a la frontera. Y entonces justamente lo que tengo que ver es que esa frontera no tiene volumen para que la función sea integrable, según lo que vimos anteriormente, ¿ok? Entonces, esta idea y todo lo que platicamos la primera clase da pie a la siguiente definición, ahora sí. ¿Qué es la definición formal de área? Entonces, vamos a decir sea U un subconjunto de Rn que sea acotado. Entonces, como les dije ya, en todo lo que sigue, siempre los subconjuntos que vamos a agarrar tienen que ser acotados, justamente para que eso haga la magia de que tenga área 0 o medida 0. ¿Okay? Entonces, un conjunto acotado y R un intervalo cerrado
n-dimensional tal que contenga SU. Bueno, pueden ponerlo así o como están acostumbrados si quieren así. Que contenga SU. Entonces vamos a definir esa función que les dije aquí, que se llama la función característica. La función característica de U, del conjunto acotado U. Esa función característica regularmente se pone con la letra, ¿cómo se llama esta? Chi, sub U, como una función ya extendida que va de Rn a R, como chi de U igual a... Esta función vale 1, que es lo que decía aquí, 1, si X pertenece al conjunto U, o sea, si estoy aquí adentro, en el interior, digamos, o en la frontera, no importa. Nada más déjenme ponerle aquí de X. Entonces, recuerden que este X está en U y es un subconjunto de Rn. Entonces tiene componentes X1, X2, etc. Y vale 0 fuera. Entonces, este es un caso especial de la función extendida que definimos en general para tener nuestra integral sobre un conjunto U. Entonces, justamente porque quiero definir lo que es el área y por todo lo que hemos aprendido, la integral es el que me da ese concepto de alguna forma. ¿Ok? Entonces, esta es la función característica. Evidentemente, es claro que como U es acotado, esta función como está definida también es acotada, ¿no? Entonces, observación, si de U es acotada. En un rectángulo R que contiene a U. Ok, digamos, este complemento, acuérdense que como ya estoy diciendo que estoy tomando un rectángulo R que contiene a U, es este rojo donde encierro a mi conjunto. Entonces, este complemento son los puntos que no están en U justamente, pero están dentro del rectángulo. Entonces, esa función es acotada por cómo está definida en ese rectángulo. Entonces, acuérdense que en Rn una función es acotada si existe un R tal que la norma de f de x es menor o igual que... Si quieren lo pongo aquí. Recuerden que f de Rn en Rm es acotada si existe m en R tal que esta norma es menor que m. ¿No? O sea, con una bola justamente ahora. O sea, en 2 dimensiones es acotada si existe una m tal que esta bola está contenida ahí mismo. O sea, este m es como un radio, digamos. Entonces, si hay una bola que lo contiene, ¿no? En más dimensiones. Entonces, hacer eso es trivial, ya no lo voy a hacer. Entonces, esta x es acotada. Y entonces, por lo que mencioné aquí recordando y por lo que vimos aquella vez, ya se va a entender por qué esta definición es de esta manera. Entonces, continuamos con la definición 1.5.1. Y entonces J con línea abajo del conjunto U va a ser el supremo de todas las sumas inferiores de la función extendida, de la función característica XU para alguna partición P. Y esto, bueno, esto como lo habíamos puesto era así, tal que P es una partición
de R. Y esto es justamente la integral inferior. No, la integral superior o inferior. Siempre me confundo. Inferior, ¿verdad? Inferior porque es el supremo de las sumas inferiores. La integral inferior sobre R de la función chi de u. Entonces, esta se le llama el contenido n-dimensional de Jordan. Interior del conjunto U. O integral inferior de Jordan. Bueno, ese nombre casi no se usa. Digamos, es el contenido. Y de hecho, más bien es la medida. Porque es una forma de medir también. Es la medida, déjenme ponerla aquí. Y ahorita les digo por qué luego dicen de una forma o de otra. Es la medida de Jordan. Y entonces, para no estar utilizando los apellidos Jordan Lebesgue, cuando es Jordan le dicen contenido y cuando es medida, cuando es de Lebesgue le dicen medida. Pero ambas cosas son medidas. ¿Sí? Entonces le pueden llamar a este ya contenido de Jordan, pero saben que es una medida especial, que es menos general que la de Lebesgue. Y a la de Lebesgue le pueden llamar medida simplemente. Entonces ya sabemos que todo esto efectivamente pues es todo lo que queda por adentro. Y el J arriba de U va a ser el ínfimo de las sumas superiores, que es la integral superior sobre R de XU. Entonces esta es la medida n-dimensional de Jordan, n-dimensional exterior de Jordan, del conjunto U. Entonces contenido, aquí me faltó el contenido interior de Jordan. Exterior. Y entonces las propiedades que saquemos de este contenido de Jordan van a venir de las propiedades de integrales sobre rectángulos. Ok, entonces aquí, bueno, aquí ya está. SR contiene al conjunto siempre y cuando pase eso. Entonces ahora, como el contenido de Jordan está, todo bien, okay, está en términos de estas integrales de esta función característica, y nosotros ya demostramos que cuando teníamos una función cualquiera, que esta integral existía, sí existía la integral sobre R, ¿no? De la función extendida. Y de hecho nosotros demostramos que no importa qué rectángulo se tome, esas integrales van a ser lo mismo, porque estamos sumando ceros en la demostración, ¿se acuerdan? Entonces, si en particular tomo la función como la función característica, pues esa misma función o ese contenido de Jordan también va a ser independiente de qué rectángulo yo tome. Entonces voy a ponerlo como una nota aquí. Entonces, por
el lema de la sección anterior, el primero, aplicado a F igual a H de U. J de U y J inferior de U no dependen de la elección del R que contiene al conjunto U. Ok, entonces debido a eso tenemos la siguiente definición. Entonces el conjunto acotado UNRN tiene, entonces ya vamos a usar la palabra contenido, pero teniendo en mente que es medida. Tiene contenido de Jordan n-dimensional J de U. Sí, solo sí. Aquí esa J se ve como si fuera la es J. Sí, solo sí. Pasa esto. Entonces decimos, y esto se ve de dónde viene, ¿no? Justamente como está hecho con la integral, cuando esas dos cosas sean iguales, eso justamente me va a dar la integral de la función identidad. Y eso justamente va a ser el área. Entonces, cuando eso pase, decimos que decimos que U es Jordan medible. ¿Sí? Entonces, cuando esas dos cosas sean iguales, eso va a ser el contenido de Jordan en n dimensiones del conjunto acotado U. Y entonces vamos a decir, bueno, entonces ese conjunto U es Jordan medible. Y evidentemente nos va a interesar ver qué relación hay entre un conjunto Jordan medible y un conjunto Lebesgue medible. Y más bien, como no vimos conjuntos de Lebesgue, de hecho, o sea, medida de Lebesgue no la vimos realmente, simplemente vimos medida cero. Entonces, ¿qué relación tiene que un conjunto sea Jordan medible con que sea de medida de Lebesgue cero? Entonces, esto viene de la definición de ser Riemann integrable, justamente, ¿no? Que el supremo sea igual al ínfimo de las sumas superiores y va a ser integrable según el teorema que vimos de Lebesgue si el conjunto de discontinuidades es de medida cero, ¿no? El conjunto de discontinuidades de la frontera. Entonces, esta medida de Jordan es como la generalización natural o la generalización más intuitiva y directa de lo que es un área. Entonces, igual que con la integral, ¿se acuerdan que decían, les explicaban, bueno, tienes tu función así y para calcular el área bajo la curva vamos a usar cosas que ya conocemos? ¿Qué área tienen? Y entonces uno usa los rectángulos. Y entonces se puede encontrar área bajo cosas así raras. Entonces, esta misma idea es la que está aquí.
yo ya sé calcular áreas de rectángulos, que fue la medida que definimos al principio. Y entonces con esa medida, yo voy a calcular la medida de cualquier otro conjunto, como haciendo esos cortes. Entonces, vamos a demostrar un primer teorema que es más o menos obvio. Teniendo cuidado del tiempo. Teorema, que sería el primero, 1.5. Entonces, ¿cómo ponemos esto? El conjunto, o sea, una condición de que sea Jordan medible. El conjunto acotado U contenido en Rn es Jordan medible. Sí, solo sí. La función característica de U es integrable. Sobre un rectángulo que contenga a esa U. Y entonces, la medida de Jordan, como ya sabemos por lo que mencioné ahorita, es justamente la integral sobre ese rectángulo de la función característica de U. ¿Qué es lo que les puse en este ejemplo? ¿Qué es la medida de Jordan de esta cosa, de la circunferencia? Ah, pues es justamente la integral sobre el conjunto de la función característica, o sea, la identidad. Y esto pues ya sé que existe un rectángulo R tal que esta función es integrable, así. Entonces, es justamente esto. Entonces, bueno, pues este teorema es trivial hacerlo. Tenemos U acotado, Jordan medible. Y entonces es Jordan medible por la definición. Sí, solo si se tiene esta igualdad. Es decir, que el supremo de las sumas inferiores para una partición P, ¿cómo le ponía así? ¿No? Tal que P, partición de R, es igual al ínfimo de las sumas superiores. ¿No? Y esto justamente por lo que me dice aquí, pues o sea, si esto es igual a esto, por nuestra definición de integral sobre rectángulos, pues esto justamente es la integral sobre R de esta función característica. No me acuerdo qué definición era esa que teníamos, pero es la primera que vimos que generalizaba lo de cálculo 2. Y por lo tanto, pues es integrable, ya está. Simplemente así. Y ahora lo que vamos a hacer es
encontrar una condición para saber si un conjunto es Jordan medible. Y va a dar la casualidad de que un conjunto va a ser Jordan medible si solo si su frontera tiene medida de Jordan 0. Y con la demostración que vamos a hacer ahí, eso nos va a dar pie a ver que podemos dar una definición equivalente de conjunto Jordan medible similar a lo que, bueno, de medida de Jordan 0, similar a la que se tiene para medida de Lebesgue 0. Y entonces con eso vamos a poder ver que un conjunto que es medida de Jordan 0, tiene medida de Lebesgue 0, pero lo inverso no se va a cumplir siempre. Entonces, eso sería nuestro siguiente teorema. El conjunto de un subconjunto de Rn acotado va a ser Jordan medible. Sí, solo sí. La medida de Jordan de la frontera de este conjunto es igual a 0. Entonces, si yo tengo un conjunto, ya para saber si es Jordan medible, me fijo en su frontera. Y si su frontera tiene medida 0, bueno, contenido 0 se dice, aquí lo voy a poner. Es decir, la frontera de U tiene contenido 0. Entonces, en muchos libros van a ver, o en cosas que busquen en internet, que es contenido 0 y medida 0. Entonces, contenido se refiere al Jordan y medida se refiere al Lebesgue. Entonces, de aquí, de la demostración que vamos a hacer, va a salir la idea de por qué en otros libros empiezan con una definición diferente de medida de Jordan, y de hecho se puede hacer así, sin recurrir a la integral. Y entonces demostrar que la integral justamente cumple con esas condiciones, etcétera. Entonces, la idea va a ser que vamos a tener un conjunto acotado así, y entonces le vamos a definir su función característica. Bueno, aquí no está así toda curviada, así, vale 1, pero sobre todo su función característica, no le voy a arrollar, así, ¿no? Entonces, si es Jordan medible, eso va a querer decir que es integrable esta función. Entonces, la idea va a ser, bueno, si es integrable sobre el rectángulo, entonces vamos a agarrar un rectángulo, y como es integrable, vamos a tomar una partición, donde es integrable justamente. Donde es integrable. Y entonces, como queremos ver que el contenido de Jordan de la frontera tiene área 0, nos vamos a fijar nada más en los cuadrados que tienen puntos de la frontera. En esos. Entonces, dada la partición original, vamos a tener una partición que está contenida en la original, que es esta, que contiene esos puntos frontera, es decir, sería toda esta, como con otro color ya no hay, o sea, sería toda esta subpartición, si lo quieren ver así, ¿no? Que contiene a todos los amarillos.
Y entonces estas cositas de aquí, estos rectángulos, nos van a dar un área que es menor que epsilon, pero como es una partición, ese número de rectángulos es finito. Y entonces vamos a tener una colección de parches que tapan a toda la frontera finita y tales que su medida de Jordan es 0 de esos parches. Entonces con esto vamos a demostrar que esto tiene, o sea, y vamos a definir una función característica para la frontera nada más ahorita, pero esa es la idea. Y entonces vamos a tener una condición como similar a lo de medida de Lebesgue 0, nada más que ahora los parches no son cualquier número que yo quiera, sino que tienen que ser finitos. Y así vamos a llegar a la otra definición. Sí se entiende la idea que vamos a aplicar. ¿O les queda alguna duda? Digamos que es más importante que ver el las cuentas y todo eso, digamos, la idea. Ok, entonces, entonces tenemos que U acotado es Jordan medible, por hipótesis, ¿no? Entonces vamos a ir así. Y de hecho el regreso, como es similar, ya no lo voy a hacer, pero ahorita les digo cómo tendrían que completar. Entonces, como es Jordan medible, por lo que vimos anteriormente, eso significa que la función característica es integrable para un rectángulo que contenga justamente al conjunto U acotado. Y entonces por el criterio de Cauchy, ahora ya tengo una función que está definida sobre todo R, que es integrable. Entonces por el criterio de Cauchy, que tenemos que para toda epsilon mayor que 0, existe una partición de ese rectángulo que contiene a U, lo voy a poner así, tiene que cumplirse esto forzosamente, tal que la diferencia de las sumas superiores de esta función con esa partición menos las sumas inferiores es menor que epsilon. Sí, entonces aquí todo esto, esa partición es la que pinté en verde. Entonces existe esa partición tal que la diferencia de sumas es menor que epsilon. Ahora, esta partición P genera, o sea, P, y es algo que hemos estado utilizando, genera R1 hasta R mu subrectángulos. De R. Y entonces ahora voy a hacer lo que dije, de todos esos subrectángulos, o sea, de esa partición voy a agarrar, o de estos subrectángulos voy a tomar los que están en amarillo, y una vez que ya tenga los que están en amarillo, voy a tomar una partición que está contenida en P, que tiene a todos esos rectángulos. Entonces, sea P', y no necesito darla explícitamente realmente, sea P' contenida en P, tal que, y a esos rectángulos les vamos a llamar RL1 hasta RLK. Entonces, y realmente no me interesa contar cuántos son. Entonces, estos que estoy poniendo aquí son los que están en amarillo. Y esta partición P' es la que puse en blanco que ya contiene a todos esos. Entonces, estos son los subrectángulos
generados por P', que contienen puntos de la frontera. Que contienen puntos de la frontera de U. Entonces son todos estos amarillos. Entonces, tenemos que las sumas superiores de esta función característica para esa partición P' menos, porque eso es algo que demostraron ustedes, ¿no? Que para cualquier subrectángulo, si la función es integrable en R, entonces es integrable en cualquier subrectángulo. Entonces, se cumple esto. Bueno, es lo que voy a checar, pero como quiero ver lo otro, esta diferencia, entonces, ¿quién va a ser? ¿Están de acuerdo que van a haber a lo mejor algunos puntos de algunos subrectángulos donde no tenga conjunto, perdón, algunos puntos de la partición P' que no contengan puntos de la frontera, como estos de aquí? Entonces, esos no van a sumar nada y realmente los rectángulos que me van a interesar son estos, de manera que esta diferencia va a ser la suma de las longitudes de todos esos rectangulitos que tengo ahí. ¿Cómo les llamé? RLK. ¿Sí? Entonces, esta diferencia es justamente el área de todos estos. Y estos no cuentan. Entonces, ¿aquí en qué vamos? En eso que les decía. Entonces, tengo una serie de parches que cubren a toda la frontera. O una cubierta de esos parches, ¿no? Y esto es algo que nos va a servir también para ver el teorema que necesitamos de que si es compacto el conjunto, entonces va a tener contenido de Jordan 0 siempre. Entonces, sobre estos amarillos voy a definir una función característica. O sea, voy a definir la función frontera de la frontera de U, o no sé, X de la frontera de U, que va de R en R, de esta manera, que sea igual a 1 si X está en la frontera y que valga 0 si X no está en la frontera. Entonces, con esa partición me fijo en esto y entonces defino una nueva función característica que tiene altura 1, que va a valer que va a valer 1 justamente para todos los puntos que estén en la frontera y va a valer 0 para los demás. De esta manera, entonces, en los puntos donde está fuera, digamos, tanto el ínfimo como el supremo van a ser 0, ¿están de acuerdo? Y en los puntos que están en la frontera, tanto el ínfimo como el supremo van a ser, va a ser 1, perdón. El supremo va a ser un 1, perdón, es lo que quise decir. Entonces, ¿qué tengo? Que realmente esto de aquí es esta única suma superior y esta es la suma desde J igual a 1 hasta acá de M de R L J. Pero estas cosas como son... Ay, perdón, como ya habíamos visto, estas son mayores o iguales que 0.
Entonces, ¿qué tenemos? Que 0 es menor o igual que estas. Y estas, bueno, más bien, estas son mayores o iguales que el ínfimo. Entonces, el ínfimo de las sumas superiores de esta función, bueno, la que estoy definiendo parcial aquí, perdón, esta de aquí. P' es menor o igual que estos que son su cota, como habíamos visto ya anteriormente. Así. Menos sería menos las sumas inferiores, pero en la frontera con esta función dan 0. Entonces, esto es menor o igual que justamente todo esto de aquí. Y eso justamente perdón, con las que no tienen la prima, haciendo lo del refinamiento y todo eso, ¿no? Y esas por hipótesis son menores que epsilon. Entonces tenemos que 0 es menor o igual que esto, que es la J arriba con P'. O sea, pero ya con la nueva, es que ya no son las sumas. El conjunto que es la frontera, y eso es menor que epsilon, que es un número arbitrariamente pequeño. Entonces, tengo que esto es igual a 0. Y además, como el supremo es menor o igual que, o sea, como el supremo de estas cosas, donde están las que están abajo son menores o iguales que el ínfimo de las que están arriba. O sea, todo esto son cosas que ya vimos. Entonces, eso quiere decir que 0 es menor o igual que ese supremo que serían las J abajo de esta, y esos son menores o iguales que las J arriba de esta, pero este es igual a 0. Entonces, eso quiere decir que J abajo forzosamente es 0. Y entonces J arriba es igual a J abajo, que es igual a 0. Y entonces, como son iguales por los teoremas que vimos antes, eso quiere decir que la medida de Jordan de la frontera es igual a 0. ¿Sí? Ya se acabó el tiempo. Ok, y con eso estaría la ida. Y la vuelta es más o menos similar. Ahora hay que suponer, de hecho, casi es un sí, solo sí en todo lo que pusimos ahí. No, casi. Entonces, intenten hacer el regreso. O sea, parten del hecho de que J de esta frontera es igual a 0. Y entonces lo que tienen que demostrar es que para esa partición, para una partición P, las sumas inferiores, bueno, las superiores son menores que epsilon y ya tendrían la segunda parte. Entonces aquí le dejamos porque ya son las 6, creo. Sí. Y el lunes, si es que no me siento peor, seguimos con esto. Entonces de aquí ya sale la definición con parches justamente de esto que está aquí. Por eso la quise hacer esta primera prueba, más que el regreso. ¿Sí? Ok, profe, muchas gracias. Que se mejore. Y gracias.